Hola, mamás y papás de niñas y niños con necesidades especiales. Bueno, hoy os tengo preparado un vídeo muy sencillo con montajes para ver trucos que usamos en casa para el momento de la alimentación de God's Will. Y bueno, sobre todo deciros que todo esto pues lo hemos ido aprendiendo con todos los profesionales que nos ayudan a diario de todos los centros de atención temprana, ABAPACE, CUDAP, el CEDIAP de Granollers, pues todas partes por donde hemos ido pasando. Si os interesa este canal, pues suscribiros, darle también a la campanita para que os lleguen los avisos de los vídeos que vayamos subiendo y por supuesto comentar, preguntar, participar, porque así entre todos aprendemos, que es de lo que se trata, aprender unos de otros. Nosotros a God's Will, a nuestro hijo, le hemos enseñado una cosa que realmente ha sido nuestra salvación y es decir, ya está, ¿vale? Entonces este ya está nos ha salvado la vida para muchas cosas, por ejemplo, para decir poco yo ya está, la tele ya está, el columpio ya está. Entonces tarda unos segundos a lo mejor en procesar la idea, pero le ayuda que nos adelantemos al cambio de actividad y, no, pues, y a nosotros nos ayuda pues, a no tener luego que salir de una rabieta o de una pataleta porque no ha entendido qué es lo que hemos hecho, ¿no? Bueno, a veces, a mí me ha pasado infinidad de veces, le insisto en darle alimento y ves que se enfada, ¿qué tal? Chico, dime ya está. Entonces él te dice ya está y se queda contento y al mismo tiempo, pues bueno, nos facilita a todos. Entonces, bueno, por si ayuda, creo que es un tema que es importante trabajarlo con ellos. God's Will. Si no quieres más, dime ya está. A ver, ¿cómo lo dices? Ya está, vale. Y un truco también que para mí me parece que es muy útil es grabarse para luego verse. Yo he aprendido mucho porque de hecho me llevo grabando a mí y a mi hijo en el momento de la alimentación desde el principio. Me ha ayudado a corregir errores, a darme cuenta, por ejemplo, de que él con la mano me estaba reclamando o me estaba pidiendo algo y yo, como estaba concentrada en otro tema, pues a lo mejor no me daba cuenta. O sencillamente que yo voy muy lenta y él me está esperando, o que le estoy... No sé por qué, en ese momento in situ no lo ves todo. Bueno, esto los ópticos no lo sabrían explicar mejor, que no lo vemos todo ni nuestro cerebro procesa todo lo que el ojo ve. Pero luego lo grabas, te lo ves varias veces y detectas pues muchos errores, cosas que puedes tú misma mejorar y eso ayuda. Tú misma aprendes a cómo tratar a tu hijo. Creo que se adapte a sabores más naturales, más acordes con la naturaleza del niño. Otro tema importante que hablábamos al principio era el de no limpiar constantemente la barbilla porque les puede dar sensación de que han terminado o les podemos estar dando estímulos continuamente y desconcentrarles. Pues bueno, de vez en cuando sí, limpiar si lo vemos que es excesivo, pero no continuamente, ¿vale? Este es otro tema importante. ¿Están buenas? Estas las estás probando hoy por primera vez y bueno, ahí estamos, ¿verdad? Muy bien. Otra cuestión interesante que yo también he descubierto, por lo menos con mi hijo, es que le gusta mucho que le dé la comida con la mano directamente, mucho más que con cubierto. Ponte recto. Entonces aquí hay un tema importante, no solo tener las manos limpias, sino evitar colonias, cremas. Bueno, un tema fundamental en la alimentación de nuestros hijos con discapacidad y con dificultades en la alimentación, pero también en la comunicación, es que puedan elegir.
que puedan elegir el alimento que quieren comer en ese momento. Entonces, es verdad que a la hora de comer y cenar es más complicado, porque no les vas a presentar una carta, bueno, sí que les puedes presentar 2 opciones y que elijan. O incluso, por ejemplo, a mí me va muy bien que elija por cuál quiere empezar, por el primero o por el segundo. Generalmente los niños, aunque a nosotros nos parezcan que son caprichosos, la realidad es que no lo son. O sea, te dicen sinceramente lo que les apetece más, y entonces lo importante es darles opciones saludables. Pero si yo le ofrezco entre 2 cosas saludables y me pide que primero quiera empezar por el pescado y luego la sopa, para mí desde luego no hay ningún problema en darle primero una cosa y luego la otra. Bueno, en la cuestión de los desayunos y las meriendas, a veces es más fácil porque tienes las cosas más a mano. Lo digo porque, por ejemplo, mi hijo dijo su primera palabra con 3 años. Sin embargo, ya antes yo ya le daba a elegir, y entonces le ponía delante 2 o 3 opciones, él las observaba, yo se las describía, le identificaba cada cosa y al final él con la mano tocaba y decía pues esto o lo otro, ¿no? Muy bien, eliges muy bien. Galletas, perfecto. Muy bien. Bien, en el desayuno creo que hay un tema que es especialmente importante, que es limpiar a los nenes antes del desayuno con suero fisiológico la nariz. Porque sabéis que los nenes con parálisis cerebral pues tienen más dificultad para expulsar el moco. Se les queda más enganchado en la garganta. Cuando vamos, a veces no lo notamos en la nariz, las fosas nasales no están llenas de moco. Sin embargo, cuando vamos a desayunar, pues en cuanto meten un poquito de alimento en la boca, tienen arcadas, ¿vale? Entonces, para evitar esto, a veces como rutina, mientras los vestimos por la mañana, les cambiamos el pañal, les ponemos la crema y tal, pues una ampolleta de suero fisiológico por las fosas nasales, intentar sonarle la nariz y desayunarán muchísimo mejor. Creo que este es un tema muy importante. Muchas veces las arcadas también van relacionadas con la acumulación de moco. Como tienen más dificultad para extraer el moco, pues cuando van a comer, pues tienen una acumulación de moco y se les arma ahí un nudo importante, tienen arcadas. Por eso nosotros muchas veces antes de comer hacemos una limpieza de fosas nasales con suero fisiológico. ¿Verdad, Gottwill? Con un poquito de suero limpiamos la nariz. Otro día lo enseñaremos. Bueno, la postura, la comodidad, estar bien sentados, tener la cabeza bien apoyada. Depende también a veces de lo que les demos de comer. Por ejemplo, solo con el hecho de apoyar la cuchara en la boca ya les creamos un estímulo que les ayudamos a ponerse más rectos. Es importante que se sientan cómodos, que se concentren en el acto de comer y que todo su esfuerzo lo vuelquen en su boca, en la posición de la lengua, en el momento de tragar y todo eso. Parque de la Plaza Mayor de Mislata y con nuestra amiga Julieta, súper amiga de Gottwill y con la que pasamos ratos súper buenos, ¿verdad, Julieta? Sí, estoy sudada. Estás sudada. ¿Y tú te lo pasas bien con Gottwill? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta Gottwill, aunque vaya en su silla de ruedas? Sí. ¿Sí? Y Alma también. Un niño como Gottwill necesita una amiga como yo.